Bienvenidos a la Gárgola Chivata. Hoy voy a analizar la simbología de la serie Riverdale y también de la trilogía original de la saga Scream de los años 90. No voy a analizar ni me voy a meter mucho en las películas modernas de Scream porque no son tan interesantes como la trilogía principal y original. Así que bueno, empiezo con Riverdale primero. Los personajes del tarot son como los personajes de una serie y normalmente cualquier personaje de una película o de una serie son equivalentes. En el caso de Riverdale, Verónica sería la emperatriz porque ella tiene una vena para el tema político y le gusta dirigir a la masa social, al conjunto de la masa estudiantil, ¿no? Y Betty sería la sacerdotisa porque Betty entiende mucho del tema de la mente, le va la crítica social y se enfrenta a una secta y le planta cara a una secta come cocos, creando un arquetipo llamado la reina gárgola, que sería algo así como un egregor social y colectivo. Ella se autocorona como la reina gárgola para liberar del trauma del miedo al resto de los adolescentes, de sus compañeros de clase o de instituto. La hermana de Betty sería la reina de copas, pero en su versión invertida, porque tiene una mente muy débil y es abducida por la secta, una secta de la tipo nueva era. La madre de Betty sería la reina de espadas, como Isabel la Católica, pero su marido, el padre de Betty, es la muerte. Y la madre de Betty debería de estar con su pareja real, con su pareja original, que es el rey de espadas, que sería el padre de Jagged, el novio de Betty. El personaje de la secta, Evelyn, sería la sacerdotisa invertida, que es la contraparte, la versión invertida de Betty, que es la sacerdotisa. Y bueno, el personaje de Evelyn pues parece una niña buena, pero luego resulta que es una adulta que ha falsificado su edad para reclutar a adolescentes en la secta. Luego tenemos el personaje de Cheryl Blossom, que sería la emperatriz, como Verónica. También la fuerza, porque se comporta como una apisonadora. Cuando ella pasa, todo el mundo le tiene que tender la alfombra roja, algo parecido a cuando Moisés divide las aguas y se apartan para dejarla pasar, ¿no? Todo el mundo la respeta. Es la niña rica del colegio y del pueblo, su familia es rica. Y Cheryl también sería el diablo, porque ella está muy unida a su familia, pero la maltratan psicológicamente. Y ella necesita liberarse de esa familia tóxica y eso le lleva a descubrir que es una bruja. La bruja sería la parte suya reprimida del inconsciente. La madre de Cheryl sería la reina de espadas invertida, como por ejemplo la madrastra de Blancanieves, también sería la reina de espadas invertida. Y Blancanieves sería la reina de copas, en ese caso. Luego tenemos el personaje de Tony. Tony sería la templanza, es la novia de Cheryl Blossom y ella digamos que regula mucho y muy bien las emociones de su novia, de Cheryl, que es un personaje que no controla muy bien sus emociones, que se desborda muy rápido, busca pelea muy rápido. Y bueno, en el caso de las chicas de la serie, de los personajes femeninos, pues no sé por qué suele ser más fácil distinguir con qué cartas se corresponden. En el caso de los chicos y de los personajes masculinos, tenemos a Archie, que sería el emperador, el líder deportista, pero también sería el mago, porque luego se descubre su contraparte oculta. Su pareja es Verónica, la emperatriz, evidentemente. Y Jagged sería el papa, o el sacerdote, ya que él se acaba convirtiendo en el rey serpiente del grupo de los serpientes, y su pareja es la sacerdotisa o la papisa, que es el personaje de Betty, la reina gárgola. Y luego también tenemos que Jagged, al principio de la serie, cuando no está tan evolucionado, sería algo así como el loco, porque es un chico muy solitario, que se da cuenta de forma innata de los problemas sociales y críticos.
es muy solitario y acaba siendo el rey serpiente, una figura muy mística y lunar porque la serpiente es el Ouroboros y es cíclica. Y bueno, y el personaje de Tony, la novia de Cheryl, pues también es una serpiente y es muy lunar y tiene sentido, ¿no?, que ella regule las emociones de su novia. Luego tenemos al padre de Betty, que sería la muerte y el cambio. Luego tenemos al padre de Verónica, que sería la sota de oros o el rey de oros, está clarísimo. Tenemos al padre de Archie, que sería el rey de bastos. Tenemos también al padre de Jagged. Si la madre de Jagged era la reina de espadas, el padre de Jagged es el rey de espadas, es su pareja. Y originalmente cuando fueron jóvenes fueron pareja y tuvieron un hijo. Luego hay cartas que representan a un grupo, como la luna, que son los serpientes, y el sol, que serían la gente de clase media alta de Riverdale, o los deportistas, el grupo de deportistas liderado por Archie Andrews. Luego tenemos la torre, que la torre sería la mansión Blossom, que termina ardiendo. Cheryl le prende fuego a su propia casa, como una especie de limpieza kármica familiar. Luego tenemos el carro serían los gemelos Blossom, que al principio en el primer capítulo salen en bote. Luego tenemos a los enamorados, tenemos a dos parejas de enamorados, que serían el cuaternario o la cruz, depende, serían la cruz mutable o la cruz fija, que son los 4 protagonistas, Betty y con Jagged, que son el sacerdote y la sacerdotisa, y por otro lado Archie y Verónica, el emperador y la emperatriz. Luego tenemos la estrella, que la estrella podría ser Josie, el personaje de Josie, que es cantante, se quiere dedicar al mundo de la música. Luego tenemos el juicio, que el juicio es el final y el reinicio. Y bueno, digamos que a cada uno pues le toca lo que ha sembrado, ¿no? Y nos enteramos a medida que va avanzando la serie. Yo solamente he visto hasta la 3ª temporada, pero me he enterado de algunas cosas importantes. Y a medida que avanza la serie nos enteramos que hay universos paralelos. Por eso Cheryl desarrolla o desbloquea su habilidad de ser bruja. Y nos enteramos de que es prima de Sabrina Spellman. Y la justicia también sería el juicio que le hacen a Archie. Sería como una especie como de ritual de paso de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? Porque va a la cárcel y tal. Luego tenemos la rueda de la fortuna, que la rueda de la fortuna sería el juego de rol que hacen los 4 protagonistas, Betty, Jagged, Archie y Verónica, al final de la 3ª temporada, que los secuestra el arquetipo de la muerte y la reina de espadas invertida, la madre de Cheryl, que no recuerdo quién era, la reina de espadas invertida, sí, y drogan a los 4 y los visten de gala para participar en una especie de cacería o de juego ritual. Y bueno, la carta del mundo pues podría ser la graduación perfectamente. Luego tenemos el ermitaño, que sería el líder de la secta. Y algunos detalles sobre la simbología también que me llaman la atención. Por ejemplo, el personaje de Betty representa muy bien cómo se entra en un nuevo nivel de conciencia, que sería el abandono del mundo cotidiano para morir y resucitar. Pues, por ejemplo, los iniciados de Eleusis, la secta en la que estaba Jesucristo, el conde de Montecristo, en su reclusión en el castillo de If, que se convertiría en una especie de masón, el Luke Skywalker, que rescata el mensaje de R2 y se une a Obi-Wan Kenobi en la cruzada contra el Imperio, el personaje de Emma Swan en la serie Once Upon a Time, que va a Storybrooke para romper la maldición. Luego tenemos a Harry Potter, que va a la escuela de magia y sale del mundo de los plebeyos no mágicos. Y tenemos también el viaje del héroe de Joseph Campbell. Y en la serie Riverdale pues se correspondería cuando Betty comprende cómo plantarle cara a una secta o a un partido político, ¿no? También podría ser lo mismo, podremos decir eso también.
y combate al egregor del demonio o el rey gárgola que asola con su paranoia a todos los adolescentes del pueblo. Betty comprende el poder del personaje y del juego de rol y crea un nuevo personaje en Matrix, una especie de liberadora, de Mesías liberadora, llamada la Reina Gárgola. Y además pasa una cosa muy rara, y es que hay ataques de epilepsia colectiva entre los adolescentes del instituto, una cosa muy rara que ya le había pasado a la madre de Betty y al padre de Jagged y al padre de Archie cuando ellos eran jóvenes, o sea que se repite, ¿no?, el ciclo. El líder de la secta sería el Demiurgo y su secta la Mente Colmena. Entonces Betty, la chica de facciones o de rasgos físicos arios o nórdicos o de rasgos germánicos, se inventa un arquetipo y le planta cara al Demiurgo en la Mente Colmena o la secta, porque Betty es la sacerdotisa y lo hace con una maestría y con una inteligencia y con una creatividad que evocan un poder suprahumano casi. Porque Betty entiende el juego, lo acepta, juega, pero juega a ser la líder y gana. Por eso gana, porque juega a ser la líder. Y libera a las masas del trauma en el que están todos apretujados ahí y sometidos por culpa del miedo. Cuando Cheryl quema el diario del hermano, otro detalle importante, e intenta suicidarse en el lago congelado, salen muy sospechosamente el agua y el fuego, que sería un ritual dual de renacimiento en sectas satánicas o no necesariamente satánicas, también en religiones mistérico-guerreras o iniciáticas, pues por ejemplo en Batman Begins, cuando él se inicia en la Liga de las Sombras, en la película The Omen, la profecía de 1972, pues salen los padres con su falso hijo, su hijo adoptado, que se lo han robado a una mujer moribunda en la Ciudad del Vaticano, pues salen andando al lado del río, sale mucho la chimenea con el fuego, y bueno, esa película en realidad va de una red de pedofilia encubierta, ¿no? Lo que pasa es que usan el tema católico y satánico para despistar porque no querían que les censuraran la película. Y tenemos a Juana de Arco, que según la leyenda, tras quemarla viva, tiraron sus restos a un río, ¿no? Ritual de fuego y agua. Y tenemos Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, su última película, con Tom Cruise y Nicole Kidman, en donde sale una prostituta ahogada en una bañera. Y bueno, el fuego estaría representado por el ardor orgiástico del sexo, ¿no? Y en Riverdale pues tenemos a Cheryl Blossom, que es pelirroja, además, tiene que ver con el tema de Hiperbórea, con los cromañones, también la raza cromañón. Y Cheryl pues intenta suicidarse en el lago congelado y casi se ahoga, y luego incendió la casa de su linaje psicópata familiar para purgarse, ¿no? Para purgar los pecados familiares, y más tarde se revela que Cheryl pertenece a una saga familiar de brujas. Y tenemos también, por último ya, que en el capítulo 11 de la primera temporada, los personajes de Archie y de Jagged hablan sobre el tema de transportar un cadáver de manera iniciática o ritual. No lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que fue bastante raro y muy intrigante, porque usaban como un lenguaje encriptado, ¿no? O simbólico. Y fue un capítulo muy oscuro y curiosamente era el capítulo número 11. Y bueno, no he visto el resto de la serie, me queda por ver la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima temporada, pero bueno, si la veo lo analizaré también, analizaré cómo evolucionan los personajes, y porque está claro que los personajes no son fijos, en el caso de Cheryl, Jagged y Archie se ve perfectamente, ¿no? Y bueno, vamos con Scream, con la trilogía de Scream. En el caso de Scream, pues bueno, Ghostface, el asesino, sería el diablo, que originalmente en el mundo anglosajón la carta de la muerte era Dios y la carta del diablo era Dios y la carta de la muerte era la carta de la luz. Lo que pasa que el mundo anglosajón tergiversó la baraja, que originalmente era española. Tenemos al personaje de Randy, que sería el loco,
y evoluciona al arquetipo mago ermitaño. Luego tenemos al novio de Sydney, de la protagonista en la primera película, que es el padre de una de las protagonistas de las protagonistas de la quinta y la última película. Y bueno, el novio de Sydney sería el emperador y el mago, pero de manera profana, porque luego él oculta una personalidad y claro, pero Ghostface realmente va aparte, es un arquetipo. Es un arquetipo que digamos que es invocado por dos psicópatas, ¿no? Se entiende. La amiga de Sydney sería la estrella, se ve claramente. La protagonista, Sydney Prescott, un nombre y un apellido muy simbólico, que comentaré ahora lo que significan. Pues Sydney evoca varias cartas del tarot, porque ella se corresponde con varios personajes de la baraja, como la emperatriz, por ejemplo, el sol, que sería aquí la ingenuidad, el fin de la infancia y no querer reconocer la verdad sobre la figura materna, sobre su madre. Su madre sería la luna, y la sacerdotisa porque la equiparan a la prostituta del pueblo, porque tenía muchísimos amantes. El personaje de Gale Weathers, de la periodista, pues sería la fuerza, la falsa justicia, porque es excesivamente, o sea, la justicia invertida, porque Gale es excesivamente ambiciosa y le da igual a quien tiene que pisotear. Luego tenemos a Dewey, el hermano de la amiga de Sydney, que el policía este que sufre de cojera, es cojo, pues sería el ahorcado, ¿no? Luego tenemos a las hermanas Carpenter de la quinta y la sexta película, que serían el carro y el mundo, porque claro, Ghostface, el asesino, es algo así como un egregor que ha mutado, ¿no? Que ha evolucionado del mundo rural. Esto sale en la sabiduría hiperbórea. El egregor colectivo evoluciona, es como una entelequia que acaba en drama, ¿no? Entonces el drama evoluciona del mundo rural e ingenuo, bueno, de la madre naturaleza, ¿no? Al padre, al dios padrastro, ¿no? El demiurgo, que ni siquiera es el dios verdadero del Antiguo Testamento, ¿no? Al mundo supuestamente civilizado, urbano, que es más peligroso, hostil y es un mundo artificial, claro. Y bueno, tenemos a las hermanas Carpenter, que tienen un problema con el Animus. El Animus sería la figura paterna, o sea, el yo interno masculino, y efectivamente tienen un problema cada una con su figura paterna, porque son hijas de la misma madre. O sea, aquí se ha invertido. Sydney tiene un problema con su figura materna y ellas dos lo tienen con la figura paterna. Y bueno, esto les ha provocado problemas de confianza entre ellas. La mayor tiene problemas mentales y padece de un estado alterado o mal alterado de la conciencia, que en realidad sería de su inconsciente, que la desorienta y necesita tomar una medicación. Y esto es un lastre que ella ha heredado de su padre, que era el novio de Sydney, el villano de la primera película, ¿no? Y bueno, un egregor es una entidad, puede ser un equipo de fútbol, un culto sectario, una ideología, por ejemplo, una empresa, una corporación, pero siempre es una entidad que tiene el poder de volver eufóricas a la masa social, de volverla maleable, de mantenerla bajo el control del miedo. Y entonces Ghostface deja su aspecto del mundo rural cerrado, de la naturaleza, para ir al mundo urbano y en cierto modo, pues bueno, pierde parte de su atractivo. Entonces, claro, la madre de Sydney, pues es la prostituta del templo o la sacerdotisa. Luego vemos que la madre tenía una hermana gemela, que era su tía, que sale en la cuarta película. Sydney también sería la virgen que evoluciona a sacerdotisa porque obtiene el conocimiento. Randy, el tonto del pueblo o el loco. Gale Weathers sería también una Afrodita ambiciosa. Dewey también se asemeja a Vulcano, el dios cojo de la fragua, por eso he dicho que era el ahorcado.
Y bueno, Ghostface sería el mago o el diablo, pero el diablo, como ya he dicho antes, era Dios en la baraja original. Y bueno, las hermanas Carpenter también serían el juicio final o la resurrección de los muertos. Digamos que evolucionan a eso, ¿no? Empiezan siendo el carro y el mundo, acaparan el mundo porque van del mundo rural al mundo urbano. Y bueno, Ghostface no puede ser el arquetipo muerte porque, o sea, aquí hay una contradicción muy chula y es que Ghostface no puede ser el arquetipo muerte porque todos están ya muertos, ¿no? Es como lo que decía Jesucristo en los evangelios apócrifos, ¿no? Le decía a la gente que da igual que abandones a tus semejantes porque están ya todos muertos, ¿no? O algo así decía. Entonces, digamos que todos los personajes, todas las víctimas a por las que va Ghostface tienen la posibilidad de resucitar cuando escuchan y ven los ataques hacia ellos o hacia otras personas por parte del mago o del diablo, Ghostface, pero pues bueno, eso, el diablo era Dios, ¿no? En la baraja original, o sea, la dualidad, ¿no? En algunos mitos de Europa del Este, por ejemplo, Dios y el diablo son la misma persona o son compadres, son camaradas que se reparten la creación del mundo, ¿no? Y bueno, en el caso de Sidney, durante la primera conversación que tiene la protagonista, pues bueno, ella valientemente se burla de Ghostface y de las películas de terror, les parece una tontería, señalando que las protagonistas corren siempre hacia las escaleras y no hacia la puerta. Y cuando a Sidney le ocurre en la vida real, cuando por primera vez la ataca Ghostface, ella corre hacia las escaleras también. Las escaleras son un símbolo masón, además. Y de esta forma se puede ver que ella también convivía en el falso mundo de los vivos que viven muertos, que no saben que están muertos o que, bueno, como tienen la muerte como una cosa muy lejana en la ancianidad, no saben que la muerte está a la vuelta de la esquina y les puede tocar la lotería, ¿no? La rueda de la fortuna, que sería la lotería, ¿no? Scream se basa en la dualidad de Dios y Satanás como compadres que crean el universo en los relatos antiguos, cosmogónicos y en los personajes del tarot. Entonces, bueno, aunque no lo parezca, en la saga Scream también hay gnosis, o sea, hay simbología del cristianismo primitivo, porque digamos que el asesino, Ghostface, te asesta una puñalada que sería tu muerte, tu nueva realidad, porque tú dejas tu dimensión corporal para volver a ser lo que eras, un espíritu. Y el teléfono representa la frecuencia desde la otra realidad, o sea, la muerte y la vida encarándola. Antes el profano era indigno, pero Ghostface te da la oportunidad de que abras los ojos quitándose la careta antes de asesinarte de manera ritual. Cosa que en el género de cine slasher, los asesinos en las otras películas del género, eso no lo hacían nunca, ¿no? O sea, por ejemplo en Viernes 13 o en la saga de Halloween, por ejemplo, o en La Matanza de Texas, por ejemplo, los asesinos nunca se quitaban la careta. Y Scream está muy bien porque digamos que de alguna manera como que fue una profecía de lo narcisista que se iba a volver esta sociedad, porque el asesino se muere por quitarse la careta y enseñarle la cara a su víctima. Y eso lo hace ya el asesino ya desde la primera película, antes de matar a la chica que está cocinando palomitas, lo hace, se quita la careta, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y también es curioso porque el significado del nombre Sidney significa amplia pradera. Y su apellido, Prescott, viene de Priests, o sea, sería algo así como, o sea, amplia pradera, Prescott, Priest's Cottage en inglés, cabaña del sacerdote. Un nombre y un apellido que no han sido elegidos al azar, porque el nombre de la madre de Sidney también tiene connotaciones religiosas. Y yo he dicho antes que era la sacerdotisa, ¿no? Y la luna y tal.
Y el significado de Maureen o Maureen Prescott, la madre de Sydney, nombre de niña que en latín significa oscuro. También está documentado en irlandés antiguo como Pequeña María, ¿no? Tiene sentido. La prostituta del templo, ¿no? Y es representada como la prostituta del pueblo al ser una mezcla de María, o sea, de la Virgen María y María Magdalena, ¿no? Y la amplia pradera, pues sería una alegoría del Edén, de Afrodita de los jardines, una advocación de Venus, de la diosa Venus. Y uno de los mejores ejemplos en donde se ve que las mujeres supervivientes tienen la gnosis, o sea, Sydney y Gail y las hermanas Carpenter en esta saga, es que las víctimas no escapan del asesino, o sea, se enfrentan a él, cosa que casi nunca ocurría en el género slasher, porque según los especialistas de defensa personal es mejor encarar a un atacante con un cuchillo que a un atacante con un arma. En el caso de un atacante con una pistola o un arma, sí se aconseja correr. Y bueno, Scream 3, por ejemplo, es la única película del género slasher que se atreve a hablar de la trata en Hollywood. El género slasher se presenta como defensor del feminismo, pero irónicamente en estudios recientes de psicología se ha demostrado que las que más sufren viendo estas películas son las mujeres. Pero bueno, veamos otras buenas dosis de realidad, y es que el género slasher se caracteriza por su gore y su rapidez desenfrenada. Las armas de los asesinos de Ghostface, un asesino enmascarado, pues suele representar a una figura fálica, una violación, un embarazo forzado o un aborto, pero no solamente en Scream, en todo el género slasher. Entre, embarazos forzados, abortos, violaciones o tema de unión sexual también entre las omnipresentes supervivientes femeninas. Porque siempre suele haber una superviviente femenina en este género, ¿no? The Final Girl, creo que se llama el concepto, la chica final. Y bueno, un requisito era que tenía que ser virgen, ¿no? Muy curioso, ¿no? Entre las supervivientes hay un exceso de masculinización que se les exige, o sea, androginia, que se les exige a las protagonistas para sobrevivir a la brutal carnicería ritual. Scream fue una saga agorera en su análisis del creciente narcisismo de las generaciones venideras, ya que antes los asesinos nunca se quitaban la careta, que forma parte del ritual de sacrificio de sangre ante las víctimas profanas por ser indígenas. Por eso el asesino, Ghostface, lleva una túnica negra, ¿verdad? Como la parca o la muerte. Aunque la muerte en realidad sería femenina. Es femenina, no sería masculina. En el mundo anglosajón sí sería masculina, pero en el mundo mediterráneo y castellano no, la parca es femenina. Y bueno, curiosamente, Scream 1 fue estrenada en Navidad, ¿no? He comentado antes lo del tema de embarazo forzado, aborto o incluso la fertilidad, ¿no? Porque la madre de Sydney sería una prostituta sagrada del templo. Y normalmente estas películas suelen tener su apogeo en verano, normalmente, que es cuando más parejas se forman, pero la Navidad es un periodo de nacimiento y muerte del sol. El cuchillo de Ghostface suele estar formado por una media luna decreciente que simboliza la muerte de la maternidad o su degeneración en la sociedad occidental moderna, tanto a nivel de valores como en espiritualidad y en capacidades de análisis profundo entre la malograda población hiperadoctrinada. Por ejemplo, en la serie Twin Peaks aparecen entidades suprahumanas que buscan el alimento de víctimas como Laura Palmer, el sacrificio, que vemos aparecer entre las cortinas rojas de la Isis prostituida. O sea, que se usa la misma simbología, ¿no?, de la prostituta sagrada. Y bueno, tenemos Mulholland Drive, que también del director de Twin Peaks, pues se vuelve a repetir el tema de la trata de mujeres y de la pedofilia encubierta, al igual que Scream, y son casi de la misma época. Scream 3 y Mulholland Drive no se llevaban mucho, como mucho 1 año y medio o 2 años y medio, ¿no? Se llevan las dos películas.
Y bueno, en la película The Omen de 1976 también vemos la trata infantil, pero a un nivel ritual de la gente poderosa del mundo de la política. Lo que pasa que, bueno, se usa el catolicismo y el tema del anticristo haciendo de cortina para que solo capten el mensaje los que somos más avispados, ¿no? Y en Ojos bien cerrados, pues se vuelve a repetir el mismo patrón con sectas de poder neopatriarcal o androginarcal, del andrógino, ¿no? Que quieren invocar al andrógino. Y bueno, si les ha gustado, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en el siguiente programa.